Buenos días, jóvenes, con ustedes el profesor Héctor Efraín Waters, del Instituto León Alvarado de Comayagua, Honduras. Con ustedes vamos a hablar hoy sobre la lección número 16, que habla de lo que es el fenómeno de la niña y el niño. Vamos a hablar un poquito aquí sobre las expectativas de logro del tema. Describen las características de los fenómenos climáticos mencionados en los efectos de salud y economía del país. Por ejemplo, dice aquí: leo y comento con mis familiares y escribo en mi cuaderno lo siguiente: condiciones normales en el Pacífico. Generalmente, jóvenes, dice que durante el periodo oceánico normal las condiciones climatológicas permiten el desarrollo de la pesca en toda la costa oeste de Sudamérica. Dice: la masa de agua cálida es atravesada por los vientos alisios hacia Oceanía e Indonesia. Aquí lo pueden ver ustedes. Luego dice aquí que los vientos alisios soplan desde los trópicos hacia el Ecuador en dirección este-oeste, o sea, hacia acá. Por eso se miran las flechas que van hacia acá. Luego dice acá que esto permite que la corriente de agua fría, llamada Humboldt, llegue hasta las costas tropicales, trayendo consigo nutrientes esenciales desde las aguas frías antárticas. Ahí por eso aparece una flecha ahí, donde todos estos nutrientes van desde aquí hasta la parte del Ecuador, ¿no? Eso solo es una pequeña retroalimentación de lo que es el tema. Luego dice: en la zona del Ecuador, que es esta parte media del planeta, soplan de norte a sur los vientos fuertes y constantes llamados alisios. Estos vientos son muy importantes porque desplazan las masas de agua oceánica del Pacífico a la zona de Perú. Existe el llamado afloramiento de Perú. ¿Qué es un afloramiento?, pregunta acá. Pues de manera sencilla y básica es un ascenso del agua profunda rica en nutrientes que favorecen la pesca, ¿va? A eso se refiere. Luego dice, habla aquí sobre el fenómeno del Niño, oscilación del sur, entre paréntesis genos, dice que es un patrón climático recurrente que implica cambios en la temperatura de las aguas en la parte central y oriental del Pacífico tropical. Luego dice: en periodos que van desde 3 a 7 años, las aguas superficiales de una gran franja de océano Pacífico tropical, dice, se calientan o enfrían entre 1 y 3 grados. Ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, ustedes saben que en la parte baja están los polos, ¿verdad? Que son el polo norte, que está aquí arriba, y el polo sur, que está aquí abajo. Entonces dice que generalmente las temperaturas bajan entre 1 grado Celsius y 3 grados Celsius, o sea, una temperatura de congelación, ¿va?, en comparación a la normal, afectando directamente a la distribución de las precipitaciones en las zonas tropicales. O sea, eso se refiere que generalmente cuando estas temperaturas, cuando el agua se congela, es más difícil que el sol pueda llevar a cabo a través de sus rayos, ¿verdad?, lo que es el ciclo hidrológico del agua. Por eso habla aquí que dice que afecta directamente la distribución de las precipitaciones o lluvias, ¿va?, en las zonas tropicales, y puede tener una fuerte influencia sobre el clima en otras partes del mundo. Generalmente hay problemas cuando se dan estos fenómenos. El ciclo Enos dura generalmente entre 3 y 7 años, dice, y consta de 3 fases. La fase cálida, que es la del Niño, suele dar aproximadamente entre 8 y 10 meses. Entonces ustedes pueden ver, miren, aquí hay aire caliente que va hacia esta dirección. Aquí aparece, bueno, el fenómeno del Niño, aparece que el aire es acá y el fenómeno de la niña es hacia acá, ¿verdad? Entonces ustedes pueden ver la diferencia, niño y niña. Luego dice, y la fase fría, dice, es la de la niña, que puede ser igualmente fuerte, así como algunos años que no son normalmente fríos y cálidos, y una tercera fase que es una fase neutra. Entonces, lo que hemos podido ver acá, jóvenes, es que generalmente este fenómeno del Niño hace que las aguas se congelen, ¿verdad?, hasta esta parte, ¿verdad? Y el fenómeno de la niña generalmente se da en esta posición, o sea, hay un cambio ahí. Luego dice, con la niña los vientos alisios soplan aún más fuerte. O sea, eso es algo que lo diferencia. Ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, ¿verdad?, que aquí en estas partes de América se ve el sol, ¿verdad?, y en estas partes está haciendo mucho frío, ¿verdad? Por eso aparecen aquí estos fuegos encendidos, estas fogatas. Eso implica de que en estos lugares hace mucho frío, ¿verdad?, en estos lugares, ¿va? Y generalmente aquí en la parte sur del continente americano, en la parte norte, perdón, en la parte sur de Estados Unidos,
es donde hace más sol, ¿va? Y el clima es más parecido al nuestro. Lo mismo sucede en estas partes de Europa, ¿verdad? En estas partes de la India, ya en estas partes de Rusia sí hay mucho frío, ¿verdad? Igual que en algunas partes de Australia, ¿va? Se da generalmente incendios, se dan muchos incendios, ¿verdad? Que son todos estos fuegos que aparecen acá, ¿verdad? Estas partes que aparecen aquí se llaman ciclones. El sol, como les había dicho, son olas de calor, ¿verdad? Y esto que se ve aquí como gotas grandes, eso es lo que se le conoce como lluvias torrenciales, ¿va? Y aquí donde aparecen estas casitas se ve como inundaciones o desprendimientos de tierra, ¿va? Se dan más que todo en Sudamérica, también se dan en nuestro país y en países de Centroamérica, pero mucho menos que en estas partes, ¿va? Y en estas partes de Rusia y China, ¿verdad? Se da bastante esa situación de los derrumbes, de los deslaves. Ahora vamos a hablar de los efectos del fenómeno del niño y la niña. En las zonas donde llovía mucho, como Indonesia, aparecen periodos de sequía. El afloramiento de Perú cesa y ya no hay pesca. Aparecen lluvias intensas en el centro y en el este del Pacífico. No sé si ustedes han visto algún documental sobre lo que fue el huracán Mitch, ¿verdad? Que fue en el 1998, con la última gota fría grave en el Mediterráneo con víctimas mortales, dice, en el 97, pero aquí el huracán Mitch se dio en 1998. El otro lado de América, en su lado atlántico, aparece sequía debido al cambio de las presiones. Luego dice que afecta a los corales. Ustedes saben que los corales son los animalitos que viven en los arrecifes, ¿verdad? Que aquí, no sé si usted sabe que las islas de la bahía son la segunda barrera de arrecifes más grande del mundo, ¿verdad? La primera está en Australia. Entonces dice que eso afecta a los corales, ¿verdad? Que son animalitos que filtran el agua, ¿verdad? Y a través de esa filtración ellos adquieren su propio alimento. Y ahí viven una serie de peces tropicales, pero cuando el agua baja su temperatura, entonces esto le afecta a esos corales, ¿va? Pues el cambio de temperatura y nutrientes los debilita. Los efectos físicos del cambio de temperatura los rompe, dice aquí, ¿va? Mueren aves, por ejemplo, en 1986 el 78%, oiga bien, el 78% de las aves murió por la escasez de peces, porque al haber mucho frío, al pez le gustan más las aguas cálidas, entonces emigran hacia otras partes, ¿va? Luego dice, los cambios en la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, ¿verdad? Esto se produce generalmente por el humo de los vehículos, se produce por la cuestión de las fábricas. Dice, cuando no hay niño, el océano no emite dióxido de carbono a la atmósfera, mientras que en condiciones normales, el ascenso del agua profunda cargada de dióxido de carbono hace que se emita en la atmósfera. Cuando aparece la niña, los efectos son contrarios. Inundaciones en el este del Pacífico y sequía en el frío del este. Ahora bien, el impacto ambiental del fenómeno del niño en Honduras. En nuestro país el fenómeno del niño ocasiona importantes cambios en el clima, provocados por el calentamiento del mar y condiciones de sequía, especialmente en el corredor seco, confirmado por los departamentos de Choluteca, Valle, La Paz, El Paraíso, más que todo la zona sur y parte de la zona centro, como Francisco. Bien, como les decía, jóvenes, Francisco Morazán, Intibucal, Empira, Cotepeque y sectores de Santa Bárbara, ¿verdad? Son los afectados. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias del fenómeno del niño en Honduras? Disminuye la producción de alimentos, especialmente en la agricultura y en la ganadería. Eso significa de que hay escasez de alimentos, jóvenes. Entonces, ahí es donde la cuestión se encarece. Y si antes pagábamos 10 lempiras por una libra de papas, entonces si se da estos fenómenos puede ser que lleguemos a pagar hasta 20 lempiras por una libra de papa. Entonces, igual la ganadería, ¿verdad? Porque recuerde que aquí en la ganadería se produce la carne que consumimos, bueno, no a diario, ¿va? Porque ahora está difícil la situación, pero aquí con la ganadería se da la producción de leche, los lácteos, queso, mantequilla, quesillo, y todo esto se encarece, ¿va? Por la situación de este fenómeno. Porque cuando hace frío los animales producen menos. Luego dice, bajos ingresos económicos por causa de la disminución de los cultivos. O sea, los agricultores tienen problemas serios, pierden sus cosechas y tal vez tienen que pagar altos intereses en los bancos. Entonces esto trae una crisis severa alimentaria, ¿va? Luego dice, racionamientos de agua potable y energía eléctrica, ¿verdad? Ya se han dado muchos apagones. Hubo un tiempo donde se decía
que un día se le iba a dar electricidad a un departamento, otro día a otro día a una colonia, otro día a otra, porque no había la suficiente agua para producir electricidad en las represas, ¿verdad? Luego dice, en la fase fría puede provocar inundaciones y pérdidas humanas, ¿verdad? Porque se dan grandes inundaciones, más que todo en la zona norte del país, Tela, Ceiba, Cortés, e incluso en la zona centro, en Tegucigalpa, cuando llueve hay inundaciones serias, hay muertos, es una situación grave, pues. Ahora hablemos sobre lo que es el impacto ambiental del fenómeno de la Niña en Honduras. Dice que provoca precipitaciones arriba de lo normal en la mayor parte del país y favorece la formación de huracanes. Los huracanes, usted bien sabe, pues, que son esos fenómenos de aire que se mezcla aire frío con aire caliente, ¿verdad? Y forman un remolino, y esto, si llega a agarrar fuerza suficiente, como en algunas partes de Estados Unidos, ¿verdad? Puede destruir casas, levantar vehículos, animales, personas, y puede arrasar con poblaciones enteras, ¿no? Afortunadamente en nuestro país se ve poco esto, no como en otros lugares. En Estados Unidos se da mucho esto. En el territorio hondureño, los mayores desastres ocurridos durante la Niña son las inundaciones que se presentaron en el 74 con el huracán Fifi, ¿verdad? Muy famoso este huracán, y el ocasionado por el Mitch en el 1998, como ya les había dicho, ¿verdad? Yo recuerdo que estaba en el colegio, yo recuerdo bien, y fue una semana entera de lluvias, las 24 horas, ¿verdad? Y hubieron muchas inundaciones, se perdieron muchos cultivos, hubo hambre, desempleo. Fue una situación muy difícil que al país le costó muchísimos años salir de esa situación, de esa depresión económica. Dejó grandes pérdidas humanas y económicas. Mucha gente lo que hizo fue que emigró hacia Estados Unidos, otros países, para poder subsistir, ¿va? Luego tenemos aquí, miren, observo la imagen y contesto. Esto lo van a hacer ustedes en el cuaderno, ¿verdad? Lo que es el fenómeno del Niño, aguas frías con aguas cálidas. Costa occidental, ¿verdad? El fenómeno de la Niña, aguas cálidas en cierta parte y otras aguas frías, ¿verdad? Y van a contestar estas preguntas. Entonces, jóvenes, por mi parte es todo. Espero que les sirva esta explicación sobre el fenómeno del Niño y la Niña, ¿verdad? Y que tengamos la conciencia de cuidar nuestro medio ambiente. Por mi parte es todo, jóvenes. Como siempre, con mucho gusto, el profesor Héctor Water, para los alumnos de octavo grado del Instituto León Alvarado. Pasen buen día, bendiciones.